Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Latinas en Voz Alta. Yo soy Jackie. Yo soy Mariela. Yo soy Leanis. Y juntas somos Latinas en Voz Alta. Tu lugar seguro. Tu lugar seguro. Eso. Y hoy sí tenemos una invitada que De lujo. No, Ya ya luego no lo decimos dejamos eso. en la en la primera temporada. Una invitada que queremos, apreciamos y ha sido siempre un ejemplo para nosotros. Ella es Leanis Bermúdez, que ahorita sabemos poquito de ella, pero ahorita no vamos a saber más. Bienvenida, Leanis, a Latinas en Voz Alta. ¿Cómo te sientes? Un poquito nervioso porque usualmente yo siempre hago las preguntas, entonces me siento Sí. como que aludida, como que qué va a hacer, qué me van a preguntar. ¿Con qué empezaremos hoy, Jackie? Inquieta. Vamos a empezar tranqui. Bueno, naces en Venezuela. Correcto. Ok. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu color favorito? Ok. Entonces, naces en Venezuela. Tengo entendido, lo poco que has contado sobre tu historia, tengo entendido que viniste la primera vez jovencita, como 14, 15 años. Correcto. Regresa. A ver, cuéntanos un poquito de esa historia. Voy a contar un poquito porque también muchas veces, a veces hablo en las redes y me dicen, pero bueno, eres de Maracaibo, eres de la isla, Entonces, yo he tenido muchas transiciones en mi vida y muchas veces es difícil explicarla porque viví en muchos lugares. Claro. Entonces, pues yo nazco en Maracaibo, vivía con mamá, papá. Mi mamá es de una isla muy pequeña que está en el estado Zulia, situada exactamente en el lago de Maracaibo. Entonces ellos se conocen en esa isla porque mi papá trabajaba allí. Ok. Pero bueno, ellos se fueron a vivir a Maracaibo. Yo nazco en donde una tú ciudad naces? que se llama San Francisco y ahí viví hasta los 9 años de edad. Luego, mi papá, cuando yo cumplo 9 años, se viene a vivir acá a los Estados Unidos. Y a mí me toca mudarme con mi mamá a la isla. Y vivo allí con ella hasta que cumplo 13 años y me vengo a vivir con mi papá aquí a Utah. Es la primera ¿Y vez que cuando yo tu llego a papá- Utah. Cuando tu papá se viene a Estados Unidos, ¿se viene a Utah? Se viene a ¿Él Utah. tenía aquí familia? No conocía a nadie. Fíjate que la historia de mi papá también es un poco fuerte porque él no conocía a nadie, simplemente quería un mejor estilo de vida para nosotros. En ese momento había quedado sin trabajo en Venezuela y estaba la situación muy difícil. Para él poder llegar, hizo el proceso de una visa de estudiante. Ok. Mi papá me tuvo muy joven, entonces él creo que tenía 27 años, todavía era como que creíble que él venía a estudiar. Ok. Entonces, él sacó una visa de estudiante y llega aquí como estudiante sin conocer a nadie en ese momento. Entonces, los primeros meses para él fueron muy difíciles me porque ¿Y pues... fue Utah? Sí, fue Utah. Qué Siempre fue curioso, Utah. Qué curioso. Entonces, él siempre tuvo un propósito que era que yo llegara acá. Por eso, en el tiempo cuando él se vino, que empezó, nunca estudió en realidad, llegó, fue a trabajar en el tiempo y vivió, de hecho, obviamente no venía con mucho dinero, le tocó vivir en el shelter los primeros meses porque obviamente no Difícil. tenía dinero. Entonces, pero siempre tenía un propósito que era traernos a nosotros acá. Entonces, yo llego por primera vez de vacaciones cuando tenía 11, o sea, 2 años después que él se vino. Mi ¿Con hermano una solo visa tenía 8 meses. ¿De turista? Nunca llegué, porque como te digo, ya él Oh. tenía su propósito bien marcado, entonces él se casa. Ok. Arregla su estatus. 3 meses después que llega acá, arregla su Ah. estatus y para que mi proceso fuera mucho más rápido, él lo mete como que lo une y esta persona con la que él se casa me adopta Sí. legalmente para que yo pueda Ok. llegar más rápido. Por eso mi Oh. proceso fue muy rápido. O sea, yo a los Ok. 11 años ya tenía mi residencia. Llego acá con mi residencia, pero solo es como estaba muy pequeña, yo estaba muy pegada todavía con mi mamá. ¿Tenías Ya ellos 13? estaban divorciados, 11 años. 11. Yo solo vine de vacaciones. O sea, los 2 primeros años de 11 y 12 yo vine de vacaciones. Y te regresas. Y me regresaba a Venezuela. Pero ya a los 13 era como que, oye, ya tienes 2 años viniendo, tienes que hacer tu ciudadanía. Para hacerte ciudadana tienes que vivir aquí y tienes que venirte. Entonces, a mí me pegó mucho al principio porque pues yo estaba acostumbrada a mis amigas, a mi mamá, Claro. a todo mi Pues entorno. un mundo diferente. Y luego en ese tiempo, ahorita pues hay mucho
personas que hablan español, pero en ese momento En no. ese momento no, y luego mi papá trabajaba mucho, mi papá trabajaba en UTA manejando los buses de los que hablaste ahorita, entonces yo me la pasaba muy sola o a veces lo que hacía era estar con él en el bus, entonces yo me deprimía mucho porque no tenía muchos amigos, como tú dices, no había mucha gente Y aquí no es como allá, que hablaba Desde español. la ventana y todo el mundo está jugando afuera, aquí no. No, entonces a mí de verdad que esa parte, en esa época que yo llegué, a mí me pegó mucho. Yo solo soñaba con tener mi pasaporte azul y regresarme, literal. Ese era mi sueño dorado. Entonces estuve aquí 2 años y medio, casi cuando cumplí los 16. Cuando me entregan mi pasaporte, lo primero que hice fue regresarme. Wow. No me quedé, no me acostumbré, me deprimí muchísimo. Y en ese entonces, cuando yo llego a Venezuela, que ya tenía 16 años, pues ya me estaba graduando allá de lo que era high school, porque yo empecé la escuela muy chiquita, empecé Ok. cuando tenía 2 años y medio. Oh, wow. Entonces siempre fui como muy adelantada y a los 16 años yo me gradué de high school. Y allí mismo, cuando me graduó, empiezo en la búsqueda de universidades, de Ok. qué iba a hacer con mi vida, qué iba a estudiar. Yo pienso que estaba muy chiquita y en ese momento no sabía qué era lo que quería estudiar, qué era lo que quería hacer. Y di muchas vueltas. Pero yo siempre creo que Dios te pone en los lugares correctos con un propósito. Lo primero que hice, yo me gané una beca en la universidad para estudiar trabajo social. Pero yo decía trabajo social, como que no, o sea, como que, pues obviamente me la gané porque se suponía que eso era como que Lo mi que ibas a vocación. estudiar, ok, ajá. Pero no me cuadraba mucho. Yo quería que estudiar medicina, pero no quería dedicarle mucho tiempo. Luego quería ser ingeniera, pero no me gustaban los números. O sea, estaba como que muy confundida. Sí. Creo que era la edad. Claro. Sí. Fui, presenté la escuela de psicología, pero no pasé la prueba de psicología. Yo decía, Dios mío, necesito un propósito, necesito saber qué voy a hacer con mi vida. Entonces, De 16 años, ya. necesito un propósito. Entonces, Bueno, hasta cierto punto uno es joven, pero al mismo tiempo uno madura Sí, ciertas cosas. claro. claro, porque es que obviamente ya después tú vas armando como esas piezas del rompecabezas. Yo he sido muy emprendedora toda la vida. O sea, cuando mi papá se viene acá, que yo me mudo con mi mamá a Isla de Todas, obviamente, como te dije, la situación de mi papá no era la mejor, pues nosotros no recibíamos dinero y yo quería cosas. O sea, nunca nos faltó un plato de comida, pero sí nos faltaban cosas personales que tal vez yo quería, que si una colita, Sí, que si sí, sí. cosas, también, uno como niña también. Claro. Entonces yo lo que hacía era que en la escuela yo vendía, ¿sabes lo que es Kool-Aid? El Kool-Aid, Sí, sí, el sí. Kool-Aid. Yo los, Sí, lo que pones en Como una bebida, jugo, que- Sí, jugo de ajá, mico, eso. sí. Pero yo agarraba un bote, le echaba Kool-Aid, le echaba azúcar y hacía popotes y los vendía como si fueran dulces. Entonces Ah. empecé vendiendo popotes cuando tenía 9, 10 años, luego vendí colitas, vendí cintillos, luego era animadora de payasitas, o sea, toda la vida me esforcé por tener mis cosas y de cierta manera eran emprendimientos. Claro. Ahora lo veo, Sí, antes en no ese lo momento veía. No lo entendí, sí. Entonces siento desde mi punto de vista que cuando yo estaba en esa búsqueda de estudiar o de qué era lo que quería hacer, ya yo tenía una vocación. Claro. Pero el problema es que en los países latinos, sobre todo, se acostumbra a que uno tiene que estudiar, a que tú te tienes que educar, Bueno, sí. que el éxito está en tener una carrera. Entonces, Por si, para también tener algo que tener por si no te funciona. correcto. Entonces ya yo en ese entonces, cuando andaba en esa búsqueda, trabajaba en una tienda de ropa y me gustaba ser vendedora, pero yo sentía que eso no, o sea, no me iba a llegar a dar como un estatus o algo. Y por eso yo estaba en lo que era esa búsqueda. Ujú. Entonces voy a hacer mi cambio de lo que era trabajo social a medicina. Entonces yo estoy ahí como que esperando al Wow. chico que me haga el cambio. Y yo entonces tuve como una laguna mental, sentada esperando. Y yo decía, pero yo estoy segura que quiero estudiar medicina. No, ¿qué estoy haciendo? ¿Pero qué estoy haciendo? Y son 8 años. Y si me quiero ir a Estados Unidos, porque ya yo tenía como esa cosita de que Ya te había entrado la ya como espinita. estaba un poquito más madura, yo decía, y si me quiero regresar, y si no puedo, y si dejo la carrera. O sea, muchas cosas pasaron por mi mente en ese En momento. esa silla que estabas En la sentada. silla que yo estaba. Ok. Que yo lo dejé todo botado y me fui literal, dejé al tipo botado, me fui. Y me, El muchacho sí. sí. Y me inscribí en una universidad privada en la parte en comunicación social, en la Allá en parte de Venezuela. marketing y relaciones Ok. públicas en Venezuela.
Y por mucho tiempo yo pensé que había escogido esa carrera simplemente por tener un título o por ser alguien o por decir que me gradué de la universidad. Pero hoy miro atrás y digo, ya va, pero es que todo lo que hago está relacionado con el marketing, está relacionado con las personas. Entonces, de cierta manera, siento que sí, mi carrera me ha ayudado de otras maneras, porque obviamente yo tenía ese gusanito de que siempre quise ser emprendedora y siempre tuve negocios, pero siento que toda mi carrera me ayudó a eso. Bueno, corta la historia, yo empiezo a estudiar comunicación social cuando llevo como 3 años de carrera. Me empieza el gusanito, que me quería venir, que quería ver cómo estaban las cosas. Yo había dejado amigos, exacto, había dejado amigas, amigos en junior, high school. Entonces los quería ver. No. El novio estaba allá. Okay, no le vamos a decir al... Nomás le decimos que no vea este episodio. No. No, de hecho parte era de eso, o sea, como que yo estaba pasando por una ruptura y quería como que alejarme de cierta manera, o sea, no quería estar allá. Sí. Entonces me faltaba muy poco para terminar la carrera, 1 año, pero digo, no, me voy a ir un tiempo. Llego en diciembre, resulta que yo llego en el 2008, cuando aquí estaba muy fuerte la economía, la recesión, no había trabajo. Recuerdo que agarré un trabajo en Kmart que era part-time. Ya en enero, cuando terminó, me sacaron. Bueno, ¿tú llegas a Estados Unidos con $100 en el bolsillo? Esa fue la tercera vez que vine. Okay, o sea, bueno, ahí tampoco... La que nos estás contando ahorita es la segunda. Exacto, era la segunda vez. Ahí tenía 17 años. Todavía no era mayor de edad. Yo creo que también por eso se me dificultaba cómo conseguir otro tipo de trabajo, porque nomás me querían contratar en McDonald's, cosas así, y era muy temporal, muy poquito, y la verdad yo vivía sola, ya me mantenía sola, y eso no me iba a alcanzar. Pues sí, claro. Luego me compro lo que es mi primer carro, me sale súper malo, se me daña el motor, entonces, se me daña el radiador, no, eso fue un Nissan. Tienen que ver el episodio anterior para entender ese Eso contexto. fue un Nissan. Entonces, paso aquí, abril, me va súper mal, me empiezo a deprimir de nuevo y me vuelvo a regresar y termino mi carrera. ¿Cuánto tiempo te quedaste aquí? 4 meses. Okay. Estuve 4 meses, me regreso a Venezuela, termino mi carrera y justo cuando volví en ese momento con mi examen, por eso fue que me regresé. Te convenció, ¿no? Me convencieron. Esos tóxicos. Y cuando termino mi carrera, ya definitivamente termino esa relación. Entonces, otra vez es cuando decido, me voy un tiempo. O sea, siempre tuve esas transiciones como que cuando me sentía mal allá, quería estar acá. Y cuando ya aquí no me servía, me regresaba. Pues a la vez, qué padre tener esa opción, porque no muchos la tenemos. Sí, siento que he sido muy bendecida por tener esa opción, pero siento que al mismo tiempo quise escapar de situaciones que tal vez tuve que haberlas enfrentado en el momento. Tienes razón. Entonces, pues termino mi carrera, termino esa relación, como te digo, en ese momento yo quería ya, mi papá tenía una empresa de construcción y yo quería como que llevar maquinarias para allá, venderlas. Digo, bueno, me voy para allá, trabajo un tiempo y regreso ya y empiezo yo como que mi compañía de todo lo que es herramientas y maquinaria pesada. Y es allí donde me vengo con los $100, no traía dinero. Entonces, llego aquí, pero sí tenía conocidos. Yo empiezo como que a escribir, hey, me puedes recibir un mes mientras yo trabajo, mientras yo busco qué hacer con mi vida. Entonces, pues gracias a Dios tengo muy buenos amigos aquí, que como tú dices, no todo el tiempo uno se escribe con ellos, porque aquí la vida es muy acelerada, pero eso me ayudó a llegar aquí, a arrancar, conseguí, me acuerdo que cuando llegué fui a Caramba, ese fue mi primer, había cumplido 21 años, o sea, y fui a Caramba por primera vez. Pasado por Caramba. ¿En qué año fue eso? A lo mejor yo todavía estaba ahí. En el 2012. En el 2012, acaba de cumplir. En ese tiempo es donde yo también andaba en Caramba porque yo estaba en la universidad. Entonces, en Caramba conozco un chico que me ofrece trabajo en tiendas de celulares
y es ahí donde yo llego a trabajar en las tiendas de celulares. Pero sí, fue muy duro como todo. O sea, yo me acuerdo que ganaba $7 la hora. Yo solita Sí. tenía que pagar renta, carro. Ay, yo me acuerdo, me quedaba, o sea, literal, después de hacer mis cuentas, me quedaban $20 para comer en la semana. Negativo 37. Entonces yo agarraba con esos $20, compraba una bolsa de harina, pan, queso y mantequilla. Y ya con eso yo me mantenía toda la semana. Harina, pan y queso. Ya, o sea, se acabó. Entonces, así fue poco a poco que yo fui como que creciendo y es donde conozco a mi esposo 1 mes, 2 meses después que llegué aquí y pues ya decido hacer mi vida aquí y regresar a Venezuela, pero de vacaciones. Ya no volver a vivir. Conocimos a Alejandra y fue otra historia. Ya, mi historia, de hecho, mi historia creo que cambia en ese momento porque desde los 9 años había tenido muchas transiciones, muchos ven, voy, y creo que él llega a mi vida para eso, para darle más estabilidad. Me encanta. Te vio Ale y dijo, ya no la voy a dejar ir a Esta no se Venezuela. regresa. Ya no me regreso. De hecho, como nosotros, y nuestra relación fue muy rápido, o sea, yo lo conozco, me acuerdo, yo llegué en agosto, lo conocí como en septiembre porque él me vende mi primer carro acá. Entonces, él me vendió mi primer carro y pues así fue que no. Al principio yo pienso, nosotros no tuvimos como match, como que cada quien iba por su camino. Yo recuerdo que a mí me llevó un amigo a comprar el carro en el dealer donde él trabajaba. Y ya, y nosotros no nos volvimos a ver, pero como yo lo digo, Dios siempre te pone las cosas en el momento preciso. Justo 5 Pero días. cuando lo viste, ¿sí te gustó? No, no hubo match, como te digo. O sea, más bien fue él me compró mi carro y cada quien por su lado. Ujú. Pero 5 días después, y se me olvidó echar un cuento, cuando yo llegué que fui a Caramba, ya yo lo había conocido, pero yo ni siquiera me acordaba de él, porque mi esposo es como que muy amable, él siempre llega, saluda y todo. Entonces él me dice, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Alejandro. Y yo le digo, no, es que yo no le doy la mano a los desconocidos. Y yo le dejé con la mano tendida, y yo no me acordaba de eso. Y el hombre flechado. Hasta Y él después dijo, que él me lo cuenta. Esta es. Pero en el momento yo no me acordaba de esa situación. Pero bueno, pasan los días, 5 días después que él me vende el carro, me lo chocan donde yo trabajaba. El carro estaba estacionado y lo chocan. Entonces ahí yo veo que él me había enviado una solicitud de Facebook, yo no se la había aceptado, tenía varios mensajes que él me había estado buscando porque necesitaba un seguro y yo no le contestaba. Oh. Entonces ahí yo buscándolo a él porque me habían chocado el Ahora carro. sí, y ahora sí. Le Ahora digo, no, mira, pero- ¿sabes qué? Me chocaron el carro. Y él me dice, no, ¿cómo así? Mira, el carro no lo van a hacer como funded porque está chocado. Si te llama la financiera, no vayas a decir que te lo chocaron. Entonces, yo te voy a ayudar con todo el proceso. Ok. Entonces, yo no tenía licencia. Entonces, él me acompañó a hacer el proceso de la licencia, me esperaba. Como dije en el episodio anterior, 6 veces presenté el examen porque me lo raspaban. Entonces, en todo ese proceso, él me acompañó para él poder hacer found del carro y yo poder salir del problema de que me habían chocado. Sí. Porque aparte me había chocado un niño de 15 años, no tenía seguro, no tenía licencia. Ay, no. Entonces era un problemón. La mamá del niño me iba al trabajo a amenazarme. O sea, fue un problema grande. my Entonces él como God. que me ayudó con todo el proceso y así fue que nos fuimos conociendo. Está como de película, ¿no? Entonces, No, yo como estoy que Sí. nos íbamos a comer y como que hablábamos y teníamos muchas cosas en común que queríamos para el futuro. Entonces, hubo un momento que yo dije, ya va. O sea, él tiene todas las cosas o las cualidades que yo quiero en una persona, es un buen hijo, es como que es lo que siempre había estado buscando en una persona. Entonces, más que un flechazo como que emocional fueron o las conociendo. mariposas, nos fuimos conociendo y me di cuenta que como que era la persona que yo había estado buscando. Entonces, literal, así fue. En diciembre hablamos que nos íbamos a casar, en enero nos casamos, dijimos que como no nos conocíamos, íbamos a esperar un tiempo para tener hijos. Y salgo embarazada a la semana. A la semana, porque yo era muy Varias, chiquita, lo bueno, pues una semana se conocieron. muy inexperta. Entonces yo nunca había tomado anticonceptivos, no sabía cómo cuidarme. De hecho, hasta el sol de hoy no sé cómo salí embarazada. Bueno, te explico. Entonces, pues nada, de ahí nace Mateo. Yo, como te digo, o sea, salí embarazada a los 21 años.
Mateo nace, ya yo tenía 22 años, pero era muy, muy inexperta. Pues primeriza, tu mami estaba en Venezuela. Mi mamá estaba en Venezuela, vivíamos solos, yo no tenía ningún apoyo. Algo que sí sabía era que yo quería ser alguien en la vida, entonces siempre yo había trabajado mucho y trabajaba mucho, mucho. De hecho, o sea, yo literal terminé de trabajar y ¿Te sentiste alguna para el vez hospital. culpable por trabajar tanto? Sí, sí, muchas veces me sentí culpable. No, fíjate que es extraño y lo he hablado muchas veces, no en el momento, porque creo que yo trabajaba o hacía las cosas mucho en modo piloto. O sea, Entonces, estabas tan ocupada que no tenías momento de pensar en la culpabilidad. correcto. Entonces, por ejemplo, yo cuando Mateo iba aparte que mi esposo también siempre trabajaba mucho, él trabajaba en el dealer, yo todavía trabajaba en las tiendas celulares, trabajaba en 2 tiendas al mismo tiempo y los fines de semana nos íbamos a comprar carros en la calle y también vendíamos carros en la calle. O sea, y literal yo con mi barriga llegaba, señor, ¿me puede vender su carro? Así. Y entonces lo revendíamos obviamente porque estábamos planificando o Sí. creando un futuro Sí, claro. juntos. Entonces, llega el día de que pues yo voy a dar a luz y él pues no podía dejar de trabajar. Entonces, pues yo me quedaba sola en el hospital con mi hijo. Eso, creo que esa parte sí me pegó porque obviamente yo era mamá primeriza. Mateo pesó 4 kilos, 9 libras y media. Niñote. Muy Dios. grande, fue demasiado grande. Entonces yo estaba como que muy adolorida Sí. y me tenía que parar sola al baño, o sea, si él lloraba, yo tenía que pararme de la cama a agarrarlo porque yo literal pasé esos días sola en el hospital. O sea, sí recibía visitas, pero era como que, hola, mira, me voy, ya. Entonces, tú sabes que aquí a los 3 días te dan de alta. Yo como que, por favor, denme un día más, yo estoy sola. Entonces, como que en el hospital me dejaron otro día más, estuve 4 días, pero ya de ahí me fui a mi Sí. casita. Me acuerdo que como en ese entonces no había mucha información, yo no sabía que cuando te sale mucha leche tú te la tienes que sacar porque si no Te da mastitis. te da mastitis. Entonces yo empecé a sentirme mal, a tener fiebre, tenía mucho dolor y no sabía qué era. O sea, yo no sabía que era una mastitis, no conocía. Entonces me empieza a dar fiebre y mi mamá vivía en Venezuela y le digo, mira, ¿sabes qué? Me siento así, no me siento bien. Mi mamá dice, no, eso es que tienes una mastitis, te tienes que sacar la leche. Entonces empecé a sacarme la leche, pero yo estaba prácticamente sola. Y de ahí recibo un mensaje de mi trabajo. ¿Sabes qué? Mateo nace el 8 de octubre, a mí me dan de alta como el 12 y recibí un mensaje como el 15 que el primero tenía que volver a trabajar, el 1 de noviembre. Entonces, yo tengo a Mateo un 8 de octubre y empiezo a trabajar un 1 de noviembre. O te sea, dieron 3 literal, semanas. 3 semanas después. Y aparte... ¿Eso es legal? Ni sé si es legal. Creo que es legal. Creo que aquí en Estados Unidos no existe como que algo que es legal o no es En México te legal. dan 3 meses. De hecho, son pagos. Pero aquí no existe eso. Entonces, y yo no quería perder mi trabajo, claro. porque como te digo, o sea, yo estaba construyendo un futuro. Yo muchas veces digo, o por eso te digo, no sé ni siquiera qué pensaba en ese momento, porque yo lo analizo y digo, ya, pero no era que me faltaba el dinero, porque teníamos ahorros. No era que estábamos pasando necesidad. ¿Por qué lo hacía? Y hasta el sol de hoy no tengo una respuesta. Creo que también No sé por qué lo hacía. como inmigrante, como latinos, tenemos como ingrained, ¿cómo se dice eso? Ay, la gringa. Ingrained en nosotros como ser trabajadores, ser muy responsables. Como siento, estabas en ese momento automático, piloto, te llegó un mensaje, regresas a trabajar el 1 de noviembre y fue así como que, ok. Y yo solo ¿sabes? no quería Como perder no mi trabajo cuestionaste. porque a mí me gustaba mi trabajo. Exacto, también. ¿Y cuál fue tu primer negocio aquí en Estados Unidos? Una tienda de celulares porque tenía mucha experiencia. Mm. Obviamente con muchos miedos, pero siento que qué bueno tomé esa decisión. Claro, ve dónde estás ahora. Correcto. Entonces, bueno, yo vuelvo a trabajar el 1 de noviembre. Mis horarios eran fuertes. Yo entraba a las 9 de la mañana y salía a las 7 de la noche de lunes a sábado. Híjole. Entonces, era muy fuerte mi horario. Tenía que dejar al niño muy pequeño con mi suegra, irlo a buscar muy tarde. Este es el primer niño, ¿verdad? Claro, cuando tuve a Mateo, exacto. El agotamiento era extremo porque entonces yo llegaba a mi casa, tenía que hacer de comer, tenía que cuidar al niño, pasaba toda la noche Claro. porque en ese entonces estaba chiquito, Sin todavía dormir. el pecho, me iba sin dormir. Creo que mi mamá llega, eso fue como en
noviembre. Mi mamá llega en octubre, mi mamá llega en el próximo año, febrero, marzo, y para mí fue un alivio. O sea, yo sentí que llegó la gloria para mí, sí. porque Como que, mi... Ujú, aquí tienes a tu nieto. eso, y que me voy. No. Diviértese. Entonces mi mamá llega y mi mamá dice, ¿pero qué te pasó? Porque primero, aparte Ay. del estrés, yo estaba muy flaca. Sí. O sea, yo había perdido todo, yo no tenía nada. O sea, estaba demasiado flaca, estaba demasiado estresada, Sí, no se me arreglaba. asustó. O sea, ella se asustó mucho de Claro. verme, la situación en la que yo estaba, pero yo estaba Pues con razón, demasiado estrés. Acabada, yo estaba literal acabada. Pero bueno, ella llega, me empieza a apoyar y en abril es cuando yo decido abrir mi primer negocio, que fue las tiendas de celulares. Mateo nace en el 2013 y yo abro mi primera tienda de celulares en mayo del 2014. Wow. Y igualito el ritmo de vida no cambió porque yo igualito tenía que trabajar todo el día al principio porque Pues mi eras la esposo y dueña yo, ahora. exacto, era la dueña, mi esposo y yo quedamos de acuerdo que yo iba a trabajar todo el día, todos los días, mientras él estaba en el dealer haciendo su trabajo. O sea, ese era como En que ese el deal. momento, ¿él trabajaba en un dealer o ya era de ustedes? No, él trabajaba en en un un, dealer, ok. en un dealer en ese momento y teníamos la tienda de Sí, celulares. o sea, ya iban empezando su Apenas, imperio. o sea, estábamos empezando. 6 meses después abrimos la segunda tienda y es cuando él se sale del dealer y Ok. él se va también a la otra tienda y empieza a trabajar él todo el día. Entonces yo trabajaba Sí, todo el día en una todo en una tienda y y él otro en trabajaba en otra, otro día claro. a la otra tienda. Y así sucesivamente fuimos abriendo tiendas de celulares. Y bueno, ya eso creo que fue, sí, muchas personas piensan de que todos los negocios siempre van a ser exitosos, pero en el Claro. camino también tienes muchos tropiezos. ¿Qué O sea, errores cometiste que dirías no, esos por ahí no, en ese proceso? en el de los negocios, Sí. bueno, errores cometemos muchos. Creo que cometemos errores cuando pensamos emocionalmente. Entonces, De mí no vas a estar hablando. sí, y eso es algo que se tiene que trabajar mucho. Yo todavía actualmente cometo muchos errores y cuando lo hago y analizo por qué los cometí, era porque estaba pensando emocionalmente. Entonces, puedo tener muchos, pero uno de los errores que cometí una vez, entregué un cheque porque iba a comprar unos departamentos en Price, Utah, para el sur. Y recuerdo que lo entregué emocionalmente porque ya los iba a comprar y porque ya los iba a tener. Y resulta que el deal no se dio y perdí los $50,000. Entonces siento que muchas veces no debemos tomar decisiones emocionalmente porque cometes errores cuando emocionalmente piensas con la cabeza y no te centras en realidad en lo que tienes que hacer. Y obviamente también de esos fracasos vas a aprender. Claro. Yo soy de las personas que dice que si tú no lo intentas, nunca vas a saber qué pudo haber pasado en ese momento. Tuve un café, me encantaba, creo que eso ha sido algo que yo lo disfruté con pasión, pero ya también era algo, como dice Jackie, que uno tiene que aprender a soltar. Ajá. Fue un momento de pandemia, yo no conocía a nadie, todavía yo no tenía familia aquí, solo a mi mamá. Y no supe cómo manejar la situación de yo estar todo el día en el café, pero también estar pendiente de las tiendas y estar pendiente de todo, y pues tomé la decisión de cerrarlo. Entonces, creo que de eso no sé si me arrepiento o no, porque de verdad era algo que a mí me encantaba, porque era un café de comida saludable. ¿Viste dónde están haciendo ustedes los spinny? Era algo así. Sí, ok. Muy parecido así. Y a mí me Padrísimo. encantaba, pero no tenía el tiempo y en ese momento no tenía a alguien como una socia o alguien que yo dijera, mira, tú me vas a apoyar o lo vamos a hacer juntas. No tuve ese apoyo y lastimosamente lo tuve que dejar a un lado y ahí vinieron muchos otros negocios Claro, más. pero aprendiste. Y eso que dices es tan importante. O sea, Jackie, por ejemplo, habla mucho conmigo porque yo soy de las más nuevas en el mundo del emprendimiento que mis colegas, pero también Jackie me dice, oye, ya, porque de repente llego y tengo una nueva idea. Porque la creatividad ahorita está hablando, empecé a ir a terapia hace poco de nuevo y estaba hablando eso con ella y le digo, es que hay veces que no puedo dormir. O sea, la creatividad no me deja y tengo una nueva idea y ahora voy a hacer esto. Y le digo, no sé si es porque por tantos años que estuve
como apagada, en casa, deprimida, sin pensar, esa creatividad apagada. Y ahora que estoy en el mundo, no paro. A veces que no duermo, o sea, sí, claro, ya se sabe, soy de la que me gusta dormir tarde, pero es que también hay veces que es cuando la creatividad más está, ¿no? Se te abre. Y lo que pasa es que creo que eso es algo que las tres tenemos en común. Creo que siempre estamos pensando y siendo creativas, que qué algo nuevo vamos a sacar, qué algo nuevo vamos a tener, pero también es válido y hay que aprender a parar pausar. y a pausar y centrarte en las ideas que tienes, porque cuando quieres abarcar mucho, te estresas demasiado, sales de Y tu quedas zona de mal en todos confort, lados, no haces quedas bien, mal, exacto. te causa ansiedad. Entonces, eso es algo que también se tiene que trabajar, aprender a centrarte y tomar pausas. Sí, eso es lo que estoy aprendiendo ahorita y creo que es tan importante lo que estás diciendo para los que están viendo también, o sea, eso, aprender a soltar y no sentirte como fracaso, al contrario. Estoy soltando porque entiendo que soy exitosa y necesito ser exitosa en esta otra cosa ahorita. Entonces, esto lo necesito pausar. ¿Me explico? Sí. ¿Tú crees que ser mujer te ha tocado demostrar el doble? O sea, por ser mujer. Que Sí, puedes- claro. Siento que a veces, por ejemplo, yo tengo una compañía de transportación. La compañía de transportación es una compañía que es liderada por hombres. Entonces siento que muchas veces, como soy mujer, piensan que no tengo experiencia o que no lo voy a hacer igual. O siento que los managers que son hombres me alzan la voz de una manera que no es la adecuada. O piensan que no soy capaz de realizar el mismo trabajo que puede hacer un hombre. Pues ellos si nos critican cómo manejamos, ellos fueron los que nos enseñaron. Eso. Cierto. Es cierto eso que dices, porque también pues tienes un dealer. Correcto. Cuando estaba en la universidad trabajé en una financiera de Prime Auto Loans. Ujú. Son difíciles porque son para personas con bajo crédito, ¿no? Entonces es alto riesgo, alto interés. Anyways, en ese mundo es un mundo de hombres y yo también muchas veces sentí eso. O sea, te quieren alzar la voz, te quieren hablar como se hablan entre ellos y es difícil. ¿Cómo aseguras tu lugar o aseguras así de que... Yo creo que con autenticidad. Siento que siempre en todos los aspectos de mi vida trato de ser yo y trato de ser auténtica y eso creo que me ayuda al final a ganarme un lugar en la industria. Porque hoy en día, que ya ellos saben la experiencia que yo tengo, puedo ganar contratos que muchos hombres ni siquiera se lo ganan. Claro, Pero creo que aprendí a escuchar y a ser auténtica. me encanta eso. ¿Qué cosas no han cambiado de ti a pesar de todos los logros que tienes? Creo que la humildad. Creo que muchas personas a veces pueden pensar y hacerse películas en la cabeza de mí, porque obviamente son personas que no te conocen, pero Claro. ya cuando una persona te conoce a fondo o me conoce a fondo, se da cuenta de que, de que estoy loca, ¿no? De que literal yo soy la misma de siempre, o sea, así como yo puedo comerme unos tacos en la esquina, puedo ir a un restaurante de lujo y me siento de la misma manera, o sea, yo no siento que yo he perdido los pies sobre la tierra, siento que los tengo bien puestos, sé lo que quiero y a dónde quiero ir. Y eso es tan importante para, o sea, personas, no sé si la palabra es ambiciosa, pero que tenemos sueños grandes, más grandes a lo mejor que lo normal, no perder ese... Tu piso. Exacto, Ujú. o sea, ¿qué parte de tu crianza en Venezuela crees que todavía llevas contigo? Creo que muchas veces, y son cosas que las tengo que trabajar, llevo conmigo la carencia. O sea, muchas veces, y yo creo que lo hablé en un episodio con respecto a la comida, muchas veces quiero bajar de peso o quiero sentirme bien, pero a veces tengo ese diablito que dice, chava, pero si antes no te podías comer esto, porque ahora no te comes la hamburguesa? Entonces siento que esa parte de mí, de la carencia, muchas veces la tengo que estar... trabajando porque a la final eso no te lleva pues a nada, pero uno sigue esos techos mentales o esos Claro. patrones que traes desde niña. Pero también tengo muchas cosas, creo que mi humildad, la bondad, la gratitud son cosas que me enseñaron desde niña y creo que siempre las llevo conmigo porque a la final creo que nosotros somos unos seres criados que vamos con luz y todo eso lo vamos teniendo desde la niñez. Yo tuve una niñez muy linda,
no existían los celulares. Entonces, pues jugaba mucho afuera, me encantaba jugar a las escondidas. Me acuerdo que una vez, y me metía en todos lados. Yo a veces ¿Y veo a tú no mis te hijos. escondiste y te quedaste dormida como lo... No, pero es que yo era muy tremenda y me acuerdo que una vez jugando yo me metía, que bueno, tú creo que no, viviste en México muy chiquita, Sí, tal hasta vez, los 8. pero tal vez yo vivía cerca de algo que se llamaba como una cañada, un río, no sé. Ok. Y ahí usualmente la gente en los países uno tira basura y tira cosas. Y recuerdo que una vez escondida yo me ponía a buscar como cosas, no sé, me gustaba, era muy curiosa. Y abrí un frasco y era veneno y me envenené. Porque lo olí, entonces tuvieron que llevarme al hospital, creo que tendría como 6 años. Entonces, yo me la pasaba en la calle, descalza, despeinada, me encanta. encantaba. Pero lo más rico, o sea, qué rico. Exacto, entonces, Como yo me bañaba en eso que a veces se desbordaban los ríos y toda esa agua. No, yo ahí bañándome con todos los vecinos y yo ahora me pongo a pensar, digo, ¿te imaginas todo lo que iba en esa agua? Y ahorita que yo veo a mis hijos, y no, eso no. Y digo, oye, agarramos anticuerpos. Así es. entonces eso, yo a veces digo eso mismo, yo a veces digo, hay personas que dicen, yo no tomo esa agua, yo no hago esto. Yo digo, pero si es que antes yo bebía agua hasta con las guasarapas, le decimos, no sé cómo le dirían a mí, que son como unos gusanitos que tienen las No, aguas. yo les digo, uno que es alérgico ya todo y hasta tierra comíamos antes. Entonces creo que me Ahora llevo somos todo. alérgicos al gluten y Al todo. gluten, sí que me salió una Eso. bolita que soy alérgica al gluten. Sí. Creo que me llevo Ay, no. todos esos aprendizajes, todas esas enseñanzas que ahora puedo transmitírsela a mis hijos. Sí. Y siempre nosotros todas las noches hacemos lo que es story times y siempre les cuento, a ver, ¿qué quieren que les cuente de mí cuando tenía 5 años, 6 años? Entonces como que traen recuerdos qué a mí que al padre. final se la transmito a los niños. Qué lindo. Me gusta eso. Ok. ¿Qué significa para ti ser parte de Latinas Boss y este podcast? Wow, para mí esto significa mucho porque creo que a pesar de que las tres tenemos personalidades distintas, a la final nos complementamos y tenemos algo en común, que es ayudar a la comunidad. Y creo que cuando hablamos con propósito y tenemos un propósito que es para los demás y el ayudar, todo tiene éxito. Y creo que de la mano las tres vamos a construir algo muy grande de lo que es Latinas Buzz. ¿Qué esperas que la mujer que está viendo este episodio hoy sienta cuando escucha tu historia? Yo quiero que, más que sentir, quiero que se sienta identificada. Quiero que entienda que no importa de dónde pueda venir esa persona o de dónde puedas venir o qué situación pudiste haber pasado en tu vida. Lo importante es no dejar de soñar nunca. Tener sueños te va a ayudar a cumplir esas metas y esos deseos que todos queremos. Y que al final no importa tu situación, si tú de verdad crees en tus sueños y tienes disciplina, lo vas a lograr. Así es. Me encanta. Me encanta. Si pudieras hablarle a la Leanis que llegó con $100 en el bolsillo, De 20 años. de 20 añitos, ¿qué le dirías? Esa pregunta es un poco complicada porque, como te dije, nunca pensé que fuera a lograr tantas cosas y muchas veces la veo, la imagino y pienso que si yo podría volver a pasar con eso, o sea, yo no entiendo cómo ella hizo para pasar todo lo que pasó. Entonces yo le diría que padre que lo logró, que luchó y que nunca se rindió. Y que tenga confianza en sí Y que tenga misma, confianza porque en sí mira todo lo misma. que hiciste. Me encanta. ¿Cuál es tu promesa para esta comunidad de mujeres latinas? Empoderarlas. Nosotras como mujeres tenemos que aprender a ser auténticas, a empoderarnos y sobre todo a tener ese gran valor de hacer algo en la vida con propósito. Yo en verdad creo que si crees en ti, ese es el ingrediente número 1. Cree en ti y te prometo que todo va a caer en su lugar. Todo. Así mismo es. Así es como pienso yo. Me encantó la entrevista a Leanis Bermúdez, que obviamente haber escuchado su historia nos llena a todas de mucho amor y aprendizaje y sobre todo que, como dice ella, la que realmente la conoces, podemos ver que Leanis no solamente es un ser humano, estoy segura que siempre está ayudando a su familia, presente en la comunidad. Y pues este fue otro capítulo de Latinas Boss y nos vemos para la próxima. Gracias. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos como Latina Boss Talk en Instagram y TikTok y también estamos en YouTube y Spotify como Latina Boss. Nos vemos. Chao.